Pues muchas gracias por la presencia de quienes se unen en esta sala. Gracias a la Casa de la Cultura Jurídica por la recepción y por darnos hospedaje. Efectivamente, este es un curso sobre control difuso de convencionalidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha encomendado a la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia. Es un curso que inició en abril de este año, durará 13 meses y de hecho ya comenzó también una segunda generación a inicios de octubre. En este curso se repasan temas sobre la reforma constitucional de derechos humanos, sus implicaciones para la labor jurisdiccional, los principios, obligaciones y deberes que rigen en la materia, el tema específico de víctimas, por supuesto, cuál es la relación del derecho constitucional con el derecho internacional de los derechos humanos, y en específico también ya los temas de control difuso de convencionalidad, cuáles son sus fundamentos, cuál es la base de su obligatoriedad, qué papel ha jugado el expediente del caso Radilla, cuáles son los métodos para ejercerlo, la importancia del principio de pro persona, la interpretación conforme y luego todo esto aplicado a diferentes problemáticas prácticas como el debido proceso, el recurso judicial efectivo, la prohibición de la tortura, de la desaparición forzada, de la violencia en contra de las mujeres y en auxilio también de grupos en situación de vulnerabilidad, niñas, niños, adolescentes, indígenas, personas privadas de la libertad, personas con discapacidad, migrantes, etc. Culmina con un tema de ponderación. Dentro de este curso hay actividades cada semana y cada semana hay una unidad de estos diferentes módulos. Esta es sobre el estado actual de la jurisprudencia en torno al control difuso de convencionalidad. Ustedes participan en este ejercicio que se graba para quienes asisten a este curso de manera regular. Es un curso que se ha abierto a integrantes de los poderes judiciales, sobre todo locales. Pero es un curso que reitera varias de las ideas que también se han expresado en otras herramientas y en otros foros abiertos a todo público. Por supuesto, parto de la base que todo el mundo aquí presente en la sala conoce el control difuso. Las personas que asisten al curso, por supuesto, ya tienen idea. Ustedes saben que es una figura que se ha desarrollado, por lo menos la expresión, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se ha recibido a través del expediente Varios 912/2010 por nuestra Suprema Corte de Justicia y actualmente pueden encontrar varios precedentes de tribunales colegiados, jurisprudencia y tesis aisladas que nos hablan de esto. Ya se irá precisando durante el curso de qué se trata, pero el control difuso de convencionalidad y también el de constitucionalidad, por lo menos desde la óptica de quien les habla, implica hacer una delimitación del marco normativo aplicable, precisar cuál es el marco normativo aplicable. Si todo órgano jurisdiccional, una vez que se le dan a conocer los hechos para juzgar de un asunto, tiene que decir cuál es el derecho aplicable, lo que viene a hacer el control difuso es completar ese marco normativo. Ya hoy no es posible sostener que el marco normativo lo establecen únicamente fuentes de origen interno. Las fuentes de origen internacional son fundamentales. Hoy cualquier órgano jurisdiccional no resuelve conforme al código, la ley o el reglamento de su entidad federativa, sino que tiene que dialogar directamente con la Constitución General de la República y en materia de derechos humanos con las normas sobre derechos contenidas en fuentes internacionales. Para hacer eso tiene que eventualmente hacer un contraste entre el marco normativo de origen interno y el internacional. Les decía que el expediente Varios 912/2010 fue la puerta de entrada, la recepción en el ámbito jurisdiccional de esta figura y a partir de ello se ha evolucionado. Imagino que también la gente en esta sala está al tanto de que hace 2 semanas y culminando el martes 3 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia debatió sobre la contradicción de tesis 293/2011 y en ella se dieron importantes avances. Importantes avances que hoy son piedra angular de la jurisprudencia aplicable en el tema. Como ustedes saben, la Reforma Constitucional de Derechos Humanos fue publicada el 10 de junio de 2011 y esta contradicción responde a 2 preguntas fundamentales. Si las normas sobre derechos humanos de fuente internacional tienen o no rango constitucional.
Y por favor, percátense de que estoy hablando de las normas contenidas en tratados, no de los tratados de derechos humanos. No es solo una sutileza en el lenguaje, los tratados de derechos humanos tienen por objeto primordial esa protección, pero hay otro tipo de tratados que pueden contener alguna norma, alguna disposición relativa a derechos humanos. Y el caso más famoso en este sentido es el derecho a la asistencia consular, que no solo le hizo a México ganar ante la Corte Internacional de Justicia el caso Avena, sino que también tuvo mucho renombre a nivel interno por el caso de Florence Cassés. Entonces son las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales. ¿Tienen o no rango constitucional? ¿Conforman o no el parámetro de control de regularidad? Y la siguiente pregunta fue si todos los precedentes de la Corte Interamericana resultan obligatorios de atender por las autoridades del Estado mexicano, empezando por los órganos jurisdiccionales, y no solo los precedentes para los casos donde México fue demandado. También, si siguieron los debates, habrán atestiguado que hubo reacciones de todo tipo. Las primeras reacciones, de hecho, fueron, me parece, en un sentido fatalista, hablando sin más de una regresión en cuanto a la reforma de derechos humanos. Creo que hay que revisar con calma lo decidido por la Corte para darnos cuenta que hay dos avances fundamentales. Las normas sobre derechos humanos de fuente internacional hoy poseen rango constitucional. Y eso, de hecho, dio pie a que la siguiente contradicción de tesis, la 22/2011, fuera resuelto en el sentido de que cualquier inconvencionalidad de una norma general o cualquier interpretación directa a una disposición de un tratado internacional sobre derechos humanos se entiende como una cuestión de constitucionalidad. ¿Por qué es importante que se le entienda así cuando había criterios enfrentados entre las salas? Porque eso abre la procedencia de la revisión en amparo directo. Quienes en esta sala litiguen, por supuesto, entenderán que hay una posibilidad abierta por estos temas, y quienes laboren en órganos jurisdiccionales sabrán que tendrán que atender esos planteamientos. Entonces les digo, hay un avance al reconocer ese rango constitucional que conforman parte de ese parámetro de control de regularidad constitucional, las normas sobre derechos humanos de fuente internacional. Y hay un avance significativo al reconocer que son obligatorios todos los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el expediente Varios 912/2010 solamente se reconocían con carácter orientador todos esos precedentes que no se refirieran a el Estado mexicano. Ahora, lo que ha traído confusión posterior al debate en el Pleno es que se introdujo una salvedad diciendo que en materia de restricciones la Constitución General de la República habrá de prevalecer, incluso sobre las normas de derechos humanos de fuente internacional, con todo y que tengan rango constitucional. A partir de ahí se dice que se ha desplazado el principio de pro persona y que una visión jerárquica es la que aún prevalece, con lo cual, desde esta postura, sí se puede afirmar que resulta regresiva respecto del párrafo segundo del artículo primero constitucional, la reforma de 10 de junio de 2011 y el proceso legislativo que dio lugar a esa reforma. Pero no es ese el único entendimiento sobre el cual se determinó votar 10-1 el proyecto modificado de la contradicción de tesis 293/2011. Ustedes de las sesiones pueden identificar claramente dos bloques, uno integrado por la ministra Luna y los ministros Aguilar, Pérez Dayán, Pardo y Franco, que se inclinan, o por lo menos es la interpretación de quien les habla, se inclinan por pensar en términos jerárquicos las relaciones entre la Constitución y los demás componentes del parámetro de control de regularidad. Léase las normas sobre derechos humanos de fuente internacional. Y para este bloque la Constitución prevalece siempre, como regla absoluta, en términos jerárquicos. Pero hay un bloque diferente donde el ministro presidente, el ministro Silva, la ministra Sánchez Cordero, el propio ministro Saldívar, ponente del asunto cuando dio a conocer su visión particular, los ministros Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Valls, nos hablan de que la Constitución ha de prevalecer, pero habrá que asegurarse caso por caso, vía ponderación, e incluso en los términos que indica la Constitución.
¿Y cuáles son los términos que indica la Constitución? Pues entre ellos el principio pro persona. Esto es muy claro en las posiciones del ministro Silva y la ministra Sánchez Cordero. Hay una deferencia que hacer al legislador constitucional, nos dice el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, pero finalmente es una ponderación. Y el ministro Cosillo, que vota aparte diciendo yo ni siquiera me meto a la distinción, a mí me queda claro que el principio pro persona siempre es el que se debe de asegurar. A partir de esto, ¿cómo habrá de interpretarse lo resuelto en la contradicción de tesis 293, diagonal 2011? Pues hay mucho camino por andar. Serán, por supuesto, quienes desde la academia, desde el foro o en los órganos jurisdiccionales vayan interpretando. Tenemos sin duda que aguardar lo que digan el engrose y los votos que le acompañen. ¿Por qué? Bueno, porque va a resultar de todo esto una jurisprudencia, y ustedes me van a decir es una jurisprudencia obligatoria. Yo les voy a decir, por supuesto, es una jurisprudencia obligatoria, pero los términos de la jurisprudencia obligatoria van a decir que las normas sobre derechos humanos de fuente internacional y las disposiciones constitucionales no se relacionan en términos jerárquicos con la salvedad de las restricciones en materia que explícitamente disponga la Constitución en los términos por ella indicados. Pero esta fórmula, insisto, no nos dice si estamos en la postura de un bloque o del otro. Y como hay dos interpretaciones posibles, pues siempre habrá que preferir la más favorable, probablemente caso por caso y vía ponderación. Ya lo sabremos cuando veamos ese engrose y esos votos. Lo cierto es que como determinan también la obligatoriedad de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana, cuando están discutiendo este punto, el proyecto modificado traía también la salvedad, y esto no es aprobado. Expresamente 6 votos a 5 en la Suprema Corte de Justicia se quita la salvedad cuando se trata de la obligatoriedad de todos los precedentes de la Corte Interamericana. Y eso también nos da dos lecturas. Primera lectura: la jurisprudencia de la Corte Interamericana obliga siempre que no se encuentre de frente con una restricción explícita en la Constitución. O, segunda lectura, es la excepción de la excepción. Ahí donde la Corte Interamericana le diga a otro Estado, por ejemplo, de este continente que ha aceptado su jurisdicción, que una figura como el arraigo, por ejemplo, resulta inconvencional, como toda su jurisprudencia nos resulta obligatoria, pues entonces esa jurisprudencia habrá de prevalecer sobre incluso la restricción constitucional. Si ustedes se posicionan desde el lado del bloque de integrantes de la Corte que tienen una visión jerárquica, esto jamás lo van a aceptar. Pero si ustedes se posicionan desde el bloque que habla pro persona, probablemente les llame la atención. Hay estas lecturas, hay varias interpretaciones y lo tendremos que seguir analizando en la práctica. Esto es, digamos, lo que hemos repasado en la semana de esta unidad en el curso. Y yo me he tomado estos minutos para que ustedes en la sala estén también al tanto. Lo siguiente que hemos hecho es, si las restricciones en la Constitución a los derechos juegan un papel tan importante, pues invirtamos nuestro tiempo en identificarlas. ¿Cuáles son esas restricciones a los derechos? Cada semana, prácticamente a diario, quienes participan del curso remiten actividades. Y la actividad práctica fue: identifique usted las restricciones sobre derechos que contiene la Constitución. Les comparto aquí en la sala, y ya lo saben también en el curso, quienes lo siguen de manera virtual, que las respuestas fueron completamente diferentes. Hay quienes identifican 3, 4 restricciones, hay quienes identifican 25 restricciones, probablemente no era un espacio suficiente para tener un ejercicio exhaustivo, pero lo que hoy tenemos que hacer, por lo menos las personas que nos interesa el tema, es hacer un ejercicio de identificación de las restricciones en materia de derechos humanos que están explícitamente contempladas en la Constitución. ¿Por qué? Porque en esas materias, en esas disposiciones, prevalecerá la Constitución. No sabemos si por regla general absoluta o caso a caso vía ponderación. ¿Cuáles son entonces las restricciones? Primero, digamos que no son las restricciones. Cuando la Constitución no desarrolla una figura, un derecho, cuando la Constitución no establece un permiso expreso, no equivale esto a una restricción. Si así lo interpretáramos, entonces la Constitución estaría cerrada
y ya no podríamos decir que las normas sobre derechos humanos que tienen rango constitucional la completan. ¿A qué me refiero? Hay derechos que están medianamente contemplados en nuestra Constitución. El derecho a la consulta previa, informada, para participar en la toma de cualquier tipo de decisiones, sean ustedes indígenas o pertenecientes a comunidades equiparables, o sean ustedes cualquier persona, no es un derecho que esté expresamente desarrollado. No está desarrollado del todo en nuestra Constitución. Está, de hecho, vinculado a algunos temas muy precisos. Porque no está más que una mención de ese derecho. Eso quiere decir que hay una restricción de ampliarlo a cualquier materia y con los contenidos que se han dado de fuente internacional. Mi respuesta particular es que no. La Constitución no lo ha desarrollado, lo ha mencionado, pero no lo ha prohibido. No es una restricción. Un segundo caso bastante importante tiene que ver con los derechos que la Constitución establece que tienen que ser desarrollados por ley. Porque esos derechos mencionados en el texto constitucional solo tienen algún contenido escueto. Eso quiere decir que hay una restricción para que la ley solo toque estos contenidos. No hay aquí una restricción firme que tendría que prevalecer en materia de derechos humanos. Y por supuesto, una tercera fundamental es que la Constitución establece varios reenvíos a la ley. Tal figura se desarrolla en los términos que la ley precise. Tales competencias de tal órgano que estén señaladas en ley, aparte de las constitucionales, resultan inatacables. A partir de estas bases que rigen al amparo, la ley desarrolla la figura. Bueno, estos reenvíos a la ley nunca jamás pueden ser vistos como una restricción del texto constitucional, y que se confía a la ley establecer otras restricciones y que se pueda sostener que esas restricciones prevalecen en nuestro ordenamiento sin atender las fuentes de derecho internacional en materia de derechos humanos. De los ejercicios del caso es muy curioso ver cómo hay al menos dos visiones muy importantes que vale la pena destacar. Hay quien piensa que las restricciones de los derechos se dan por conceptos jurídicos indeterminados como orden público, seguridad pública, seguridad nacional, bienestar general, utilidad pública, moral pública, salubridad pública. Todos estos conceptos no tienen unos contenidos bien desarrollados. Hay quien, aparte, piensa que los derechos solo pueden restringirse para salvaguardar otros derechos, y que la verdadera base o fundamento de las restricciones constitucionales es la protección más amplia de otros derechos en juego. Es fundamental que noten la distinción, porque creo que en la medida en que avancemos en la delimitación de las restricciones al texto constitucional, habrá de prevalecer la segunda óptica, la que fundamenta las restricciones solo en cuanto a los derechos. La libertad de expresión puede restringirse por cuestiones de moralidad pública. ¿Qué es la moralidad pública? ¿Quién la define? Nuestras autoridades definen lo que es la moralidad pública, lo hace el Congreso a través de una ley, representa a una buena parte de la sociedad mexicana porque entiende que eso es contrario a la moralidad pública, no se impone solo una moral pública, porque no hay otra moral pública crítica, minoritaria. En materia de moral puede haber algo como un consenso. Nuestras concepciones de lo bueno pueden ser acordes todas. Si se utiliza el concepto jurídico indeterminado como restricción constitucional que ha de prevalecer siempre, la libertad de expresión, se ve acotada. Y todos los contenidos de fuente internacional que tienen ese rango constitucional y que conforman el parámetro de control de regularidad se ven cercenados. Por eso es que este tipo de restricciones no puede obedecer a esos conceptos jurídicos indeterminados. Cosa distinta es que podamos alegar que algunos tipos de expresión tendrán que ser clasificados en atención a sus audiencias y que por protección del desarrollo de la niñez, algunos contenidos tendrían que ser clasificados para que no fueran observados más que por personas adultas. Si, por ejemplo, alguna película contiene varias escenas explícitas de sexualidad, no es la moralidad pública la que restringe su distribución entre todas las audiencias, sino tal vez
la protección al derecho de niñas y niñas a un desarrollo en sus tiempos, en sus propios tiempos. La sexualidad es algo normal y es algo que niñas y niños deben de aprender, conocer en algún momento y de las que se les debe de hablar. Pero quizá no a tan temprana edad como los 3 años. Bueno, pues entonces, si habremos de clasificar esa película para que no lo vea todo tipo de audiencias, sino solo adolescentes y personas adultas, bueno, pues entonces lo que fundamenta la restricción no es la moralidad pública, es la protección de otro derecho. También es muy importante fijarnos cuando la restricción constitucional se enfrenta a otro derecho constitucional. Antes de entrar a la RAE, nadie puede hacerse justicia por propia mano, nos dice nuestra Constitución. De ahí ustedes pueden derivar una restricción constitucional que habrá de prevalecer. ¿Y esto qué quiere decir? Que ninguna persona podemos, por ejemplo, asociarnos como si fuéramos un cuerpo policíaco, portar armas y darle seguridad a nuestra comunidad. Y sin embargo, hay otros derechos que permiten esto. Las policías comunitarias en comunidades indígenas son esto. Como las personas, comunidades y pueblos indígenas tienen un derecho en el segundo a dotarse de su propio ordenamiento y a buscar que ese ordenamiento sea respetado por quienes integran estas comunidades, con el respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las mujeres de manera muy importante, tienen el derecho a tener una policía comunitaria que les provea seguridad. Y de nuevo ustedes pueden decir, no, es que hay una restricción constitucional que prevalece de forma absoluta porque nadie puede hacerse justicia por propia mano. Entonces, si ustedes quisieran decir eso, para negar la entrada a estándares de fuente internacional, lo que todavía tendrían pendiente es por qué el 17 habrá de pesar más que el artículo 2 constitucional. Y en nuestra Constitución no hay una disposición clara que establezca que unos artículos tienen mayor valor que otros. No hay ninguna disposición que nos permita distinguir jerárquicamente entre artículos de la Constitución. Entonces, con cuidado, porque a la hora de tratar de ubicar restricciones constitucionales a los derechos, no nos vayamos a perder de vista que lo que estamos probablemente queriendo restringir y cerrar la entrada al estándar internacional, en realidad nos lleva a una oposición entre artículo y artículo de la Constitución. Ojo, ahí también hay que tener mucho cuidado. De cualquier manera, las restricciones ya bien ubicadas tienen que interpretarse de la forma más acotada posible. El principio pro persona nos lleva a esta conclusión: que ciertas materias no sean impugnables a través del amparo, como la materia electoral, no quiere decir que le vamos a dar la más amplia configuración a lo que entendemos por electoral. Si así lo hiciéramos, muchos de los asuntos no podrían ser justiciables. Solo por dar un ejemplo que mencionaba en la mañana, el tema de los presupuestos que se asignan a los órganos electorales no es un tema en materia electoral, y no lo es porque si lo fuera, los tribunales electorales de las entidades no podrían presentar una controversia constitucional contra otro poder de ese estado que les disminuye año con año los presupuestos, y ahí la materia electoral se acorta. Bueno, es lo mismo. En amparo no procede en materia electoral, pero habrá que acortar la restricción constitucional a su mínima expresión. Esto atendiendo al principio pro persona. Y aún así, comento que si nos tomamos en serio que se sacó esta salvedad en el momento en que se dijo que todos los precedentes de la Corte Interamericana son obligatorios, entonces tendremos que estar a estos precedentes. Hay miles de conceptos que pueden derivarse de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Lo sé porque desde la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte se ha invertido mucho tiempo en un buscador de precedentes interamericanos que se va a presentar en un par de semanas. Y ahí mis colegas que se dedicaron a esta empresa llevan identificados 29,000 conceptos que, si se empiezan a interrelacionar, dan lugar a 50,000 conceptos. Es decir, 50,000 llamadas, digamos 50,000 tesis normas que ustedes podrían derivar. Todo esto es jurisprudencia hoy. Y esto les estoy hablando nada más de los precedentes interamericanos contenciosos, no de las opiniones consultivas, no de las medidas provisionales, no, por ejemplo,
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de sus informes, de las relatorías, no de las observaciones generales o recomendaciones generales de los comités de derechos humanos de Naciones Unidas, ni de la jurisprudencia de esos comités. Hay todo un mundo de nuevas fuentes normativas que están a nuestro alcance. Bueno, pues habremos de ver qué son entonces las restricciones que pueden llegar a influir en cómo interpretamos la incorporación de estas normas sobre derechos humanos de fuente internacional. Hay quien, por ejemplo, piensa que los requisitos para ocupar un puesto público son restricciones. Y quizá habría que polemizar al respecto. Que yo diga que para aspirar a la presidencia de la República o a ocupar el puesto de ministro o ministro de la Suprema Corte tienen ustedes que, en lo segundo, ministras y ministros de la Suprema Corte, haber estudiado Derecho es una limitación, es una restricción al derecho a elegir libremente su profesión, o es un requisito que toda persona tiene que aceptar desde el momento en que quiere, como proyecto de vida, estar al frente de la Suprema Corte de Justicia. La edad para quienes nos representan en las cámaras del Congreso es una discriminación por motivos de edad, que no se permita que niñas o niños de 15 años estén ahí. El tema de que no se haya ocupado otro puesto público del cual te puedas aprovechar para saltar a otro cargo. ¿Eso es una restricción a la libertad para ejercer la profesión que se quiera, para buscar la participación en puestos públicos? ¿O es un elemento, un requisito que está dándose por protección a otros intereses constitucionales? La forma en que lo vemos influye mucho en la materia. Muchísimo. Ahora, dentro de este ejercicio hay algunas preguntas sobre las cuales quisiera yo ahondar, porque es parte de la retroalimentación. Déjenme aquí en el público platicar sobre estas preguntas, hablar de algunos otros temas y luego, cuando terminemos la grabación, inclusive quedar con quienes así lo decidan para que se den preguntas del público. Uno de los cuestionamientos de quienes cursan en AMIG de manera virtual es que se han presentado iniciativas para reformar el artículo primero constitucional de forma que prevalezca la Constitución siempre sobre las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales, y si pregunta si la contradicción de tesis 293-2011 no le da la razón a estas iniciativas. Bueno, hubo que yo conociera dos iniciativas, de un diputado, Arroyo Vieira, del PRI, y de un senador, creo que Cervantes, también del PRI. El diputado Arroyo Vieira lo que establecía es, en su exposición de motivos, hay una confusión, no está claro entre el Poder Judicial si la Constitución prevalece o las normas sobre derechos humanos de fuente internacional, y quiere introducir una iniciativa en la que se dice que habrá de prevalecer siempre la Constitución. Esta iniciativa no ha prosperado y al menos sirve para interpretar que si se ha querido modificar el texto para incluir expresamente esa prevalencia en la Constitución es porque actualmente el texto no le da esa prevalencia absoluta. Pero esto lo podrían completar perfectamente ustedes si revisan el proceso de antecedentes legislativos a la reforma de 10 de junio de 2011. Tan solo si ustedes revisan el cuadro que distingue los contenidos de los dictámenes, y hubo 4, un dictamen en Cámara de Diputados en abril de 2009, un dictamen en Cámara de Senadores en abril de 2010, un segundo dictamen en Cámara de Diputados en diciembre de 2010 y un segundo dictamen en el Senado en marzo de 2011, verán cómo en la parte más objetiva posible, que es el texto del articulado propuesto, en el primer dictamen, en el artículo primero se establecía el principio de no contradicción, modulando al principio pro persona. Pero en el primer dictamen en el Senado esto desaparece. Solo queda la cláusula de interpretación conforme. Para el segundo dictamen en Cámara de Diputados vuelve el principio pro persona, que es mantenido en el segundo dictamen del Senado hasta el texto que actualmente conocemos. Pero el principio de no contradicción con la Constitución, ese no vuelve más. Luego entonces podríamos decir que una interpretación a partir de los antecedentes de la reforma nos ayuda a confirmar que no hay este principio de contradicción, que la iniciativa de hecho quiere proponer. La iniciativa desde el Senado lo que quería es
reconocer la jerarquía constitucional de las normas de derechos humanos contenidas en fuente internacional, siempre que fueran complementarias a la Constitución. Pero en el término complementariedad a la Constitución siempre podía alguien volver a oponer que frente a una antinomia no se complementa, sino que lo que se quiere es alterar y que eso no puede suceder. Insisto, con el texto constitucional que tenemos parece suficiente. Y no soy de las personas que crea que la contradicción de tesis 293-2011 le da la razón a este tipo de iniciativas, porque soy de las personas que me inclino por pensar que la decisión, el núcleo esencial de la decisión está en quienes optaron por resolver caso a caso y vía ponderación. Pero de nuevo habrá que esperar los votos. En el mismo sentido preguntan si el arraigo implica un caso de restricción al derecho de libertad, que debe prevalecer según la óptica internacional. Y aquí podríamos decir, sí, el arraigo es una restricción que está en el artículo 16. ¿A qué derechos? Al derecho de presunción de inocencia, al derecho de libertad general, y al derecho de libre tránsito, y al derecho de debido proceso. Y podríamos decir que en sedes internacionales se le ha recordado a este Estado que el arraigo resulta contrario a todos esos derechos humanos de fuente internacional. Y pudiéramos decir que de todos modos esta sí es una restricción expresa y prevalece la Constitución. El tema es que nuestra Constitución también establece como derechos constitucionales en sus propias disposiciones el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un debido proceso, el derecho a la libertad. Y entonces el arraigo no se tiene que enfrentar con normas de fuente internacional, sino con las propias disposiciones constitucionales. Y entonces habría que tener mucho cuidado, porque de entrada deberíamos de ver que el arraigo no se tiene por qué obsequiar. Los órganos jurisdiccionales podrán dictarlo, no tendrán que dictarlo. Y podrán dictarlos solo si esta restricción a los derechos humanos se justifica por la salvaguarda de otros derechos. Con todo y presunción de inocencia que tenemos todas las personas, probablemente existan casos de personajes públicos que, por la violencia de los actos de los cuales se les acusan, por el poder de facto que se dice que tienen que probablemente tener un arraigo. ¿Para qué? Para evitar que la vida e integridad de las personas que pudieran testificar en su contra esté en peligro. Pero aunque se dicte ese arraigo, tiene que ser en ciertas condiciones, y no puede ser en condiciones en las que se propicie que fuerzas de seguridad les intimiden, les torturen y así obtengan confesiones. Esto no puede ser. Y ni siquiera uno tiene que acudir a las fuentes de derecho internacional. Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es el propio amparo. El propio juicio de amparo, que establece sus bases en los artículos 103 y 107, confía a la ley su desarrollo. Pero la ley de amparo vigente no puede ir más allá del texto constitucional. No puede ir más allá del texto constitucional. Y entonces no podríamos decir que ese desarrollo puede introducir cualquier restricción. Es algo que tendríamos que ver a la luz de los artículos 103 y 107 y el artículo primero. Preguntan también si lo resuelto por la Corte limita la aplicación del principio pro persona, y si eso debe de atenderse a la hora de ubicar las restricciones que establece la Constitución. Si ustedes se inclinan por el bloque que habla de términos de jerarquía y prevalencia en la Constitución como regla absoluta, ciertamente verán disminuido el papel del principio pro persona. Si lo hacen desde el otro bloque, no. Pero de cualquier manera, el principio pro persona, yo aquí he comentado, aplica las propias restricciones acotando, digamos, sus contenidos. Ya hablé yo de la materia electoral como una restricción que debe de acotarse. Ya hablé yo de la no aceptación de la moralidad pública, donde puede entrar cualquier cosa. Podría yo hablar aquí también del orden público. ¿Qué se entiende por orden público? Por lo menos dos cosas. Lo que nuestro gobierno electo determine contrario al orden público. O dos, el orden público se entiende en un Estado democrático y constitucional de derecho como aquello que resulta necesario para el respeto y garantía de los derechos humanos. Esta noción de orden público es la aceptada en el ámbito internacional. ¿Cuál de las dos nociones habrá de prevalecer? Ahí el principio pro persona por supuesto que tiene cabida.
Ustedes conocen bien que el principio de pro persona tiene varias vertientes y al menos dos son muy frecuentemente nombradas: una preferencia normativa y una preferencia interpretativa. Allí donde haya al menos dos disposiciones que aplicar, optemos por la más favorable. Ahí donde una disposición tenga dos lecturas, optemos por la más favorable. Yo aquí ya he dado dos lecturas de lo que el orden público puede significar, y aunque haya quien lo acepte como restricción que prevalece siempre en la Constitución, de cualquier manera puede hacer una interpretación pro persona y acotar el contenido del orden público, y nunca asociarlo a los intereses de conveniencia y coyunturales de quienes nos gobiernan. Bueno, ¿cuál sería la diferencia entre la jerarquía normativa y la supremacía constitucional? A mí me parece que la supremacía constitucional de ninguna manera se ve minimizada por el hecho de aceptar que las normas sobre derechos humanos de fuente internacional pueden incluso aplicarse en preferencia a las disposiciones constitucionales. Claro, esta es mi postura personal. ¿Y por qué creo que la supremacía constitucional no se ve ahí minimizada? Porque entiendo que el artículo primero, párrafo segundo de nuestra Constitución también goza de esa supremacía constitucional, y lo que nos está diciendo expresamente es que habrá de prevalecer en todo momento lo que más favorezca a las personas. Esto es cosa muy distinta a entender la supremacía en términos jerárquicos. En términos jerárquicos hay una línea vertical donde la Constitución es el inicio y el fin de nuestro ordenamiento jurídico, y lo que la Constitución no establezca y lo que no se pueda basar en la Constitución, entonces queda fuera de ella y resulta inconstitucional y habrá de expulsarse. Yo no creo que con la reforma de 10 de junio de 2011 permanezca el principio de jerarquía. Acepto, por supuesto, que tratados internacionales, todos y no nada más los que contengan normas de derechos humanos, tienen que estar de acuerdo con la Constitución, pero lo leo como estar de acuerdo en cuanto a los procedimientos de creación e incorporación a nuestro ordenamiento. Es decir, artículo 76, artículo 89 de la Constitución, que se respete y que no creen tratados, pues por ejemplo, este grupo de personas. Eso es estar de acuerdo. Entonces, para alguien, supremacía se asocia a jerarquía, para alguien más, supremacía y jerarquía pueden distinguirse claramente, y lo que constituye el elemento clave de entendimiento de nuestro ordenamiento es el principio pro persona. Alguien más nos dice que tiene problemas para entender la decisión de la Corte respecto de la supremacía de la Constitución sobre los tratados en la figura del arraigo, que no pasa los filtros del derecho internacional, y que a quién se habrá de atender, si a la Corte Interamericana y los criterios de derechos humanos en fuente internacional o a la Constitución. Este es uno de los temas más importantes y quizá más polémicos. ¿Qué hace un órgano jurisdiccional local frente a una jurisprudencia que sabemos que le obliga? Si es su convicción que cualquiera de esa jurisprudencia lo que hace es disminuir los derechos humanos. No voy yo a abogar aquí por el desconocimiento de la obligatoriedad de la jurisprudencia que emana de los tribunales colegiados y de la Suprema Corte de Justicia. Pero si alguien aquí trabaja en un órgano jurisdiccional y tiene esa convicción, primero que nada tiene a su alcance la herramienta de interpretación conforme. Y ahí donde se dice que se dicen algunos artículos legales que es obligatorio de cumplir o de observar la jurisprudencia, ustedes pueden agregar vía interpretación conforme siempre que sea respetuosa de los derechos humanos establecidos en la Constitución, porque si no es respetuosa de esos derechos humanos, pues por supuesto que no obliga a nadie. ¿Por qué? Porque una de las implicaciones de la reforma constitucional de 10 de junio de 2011 es que vuelve a toda autoridad un interlocutor directo con la Constitución y los tratados internacionales que contengan normas sobre derechos humanos. No es verdad que los ministerios públicos no puedan leer la Constitución. No es verdad que las policías no puedan leer la Constitución. No es verdad que las presidencias municipales, los ayuntamientos, las regidurías, quienes ustedes quieran, de cualquier entidad de la administración pública o de los órganos legislativos federales o locales, no lean directamente la Constitución. Todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen obligaciones y deberes correlativos a los derechos humanos y tienen que cumplirlos atendiendo a los principios que ahí se establecen. Esto no es el monopolio de nadie. Y como no es el monopolio de nadie, entonces hay interpretaciones. Y en cualquier caso, una decisión de un órgano jurisdiccional local que reconoció los derechos humanos en los términos que lo hacía un precedente internacional puede ser revocada
puede no ser confirmada, puede ser totalmente cambiada, incluso por una decisión en la Suprema Corte de Justicia, que si ese caso llega a una sede internacional y eventualmente se encuentra que la acción del Estado mexicano toda en su conjunto violentó ese derecho, en esa sede internacional se habrá de decir que hay una violación que remediar y probablemente se dé la razón a posteriori, sin que sea una cuarta instancia, al criterio que se adoptó desde la primera vez. Esto abre una polémica que va más allá de lo jurídico, que es quién tiene el control de este diálogo con la Constitución y los tratados internacionales, porque tener ese monopolio, por supuesto, que otorga poder. Si este poder se descentraliza, pues entonces tenemos más autoridades con la posibilidad de defendernos. Para que una norma internacional de derechos humanos forme parte del bloque de constitucionalidad, es necesario que ingrese de acuerdo con los parámetros de validez formal y material que la propia Constitución establece. O sea, lo que está queriendo preguntar aquí es si tiene que pasar, además del filtro procedimental, un filtro de fondo, sustantivo, material. Es decir, si tenemos que hacer un análisis de constitucionalidad de cada norma sobre derechos humanos contenida en un tratado internacional. Esta es una complicación bárbara. Y además es muy curiosa porque predicamos la presunción de constitucionalidad y decimos que no podemos negar esa presunción de constitucionalidad de ningún acto de autoridad. Y sin embargo, hoy en materia de derechos humanos hay voces que quieren decir, como va más allá de la Constitución extendiendo nuestros derechos, desconozcamos la presunción de constitucionalidad y hagamos un análisis ex officio para ver si esa extensión de nuestros derechos no contraviene una restricción expresa en la Constitución. El mundo al revés, ¿no? Presumimos la constitucionalidad de un montón de actos de autoridad que resultan violatorios de derechos humanos, y lo que viene a ampliar nuestros derechos, ahí sí, vamos con cautela, sospechemos si es constitucional y hagamos un análisis. Yo, en lo particular, no soy partícipe de esta idea, y creo que la contradicción de tesis 293-2011, bien leída, nos da un elemento fortísimo. Esas normas sobre derechos humanos contenidas en fuentes internacionales tienen rango constitucional. Desde el momento en que esto está reconocido como una fuente normativa en nuestro ordenamiento, es decir, desde el momento en que se cumple, cuando es un tratado internacional, el procedimiento del 76 y el 89, adelante. Pero ojo, porque no todas las normas sobre derechos humanos están contenidas en tratados internacionales. Muchas devienen de declaraciones que no tienen el carácter de tratados, muchas vienen de la costumbre internacional, muchas vienen de la jurisprudencia de los órganos garantes internacionales. Y ahí que vamos a decir que porque no pasaron el procedimiento que está establecido para formar un tratado no son parte de nuestro derecho. Pues creo que sería olvidar la parte final del artículo 14 constitucional, que nos dice que se resuelven los casos conforme a la letra de la ley y su interpretación jurídica. Al menos toda esa jurisprudencia que viene de todos esos órganos garantes, toda esa costumbre internacional, son interpretaciones de las normas que están contenidas en los tratados, y por eso obligan. Hay diferentes fuentes normativas en el derecho internacional de los derechos humanos y tienen que atenderse todas. Y no se tiene que analizar sin que nadie lo pida si son constitucionales o no son constitucionales. Claro, ustedes me podrán decir, pero entonces el control ex oficio de constitucionalidad difuso no aplica también aquí. Ojo, aplica en el sentido de que vamos a analizar cualquier tipo de normas a la luz de los estándares constitucionales y de fuente internacional, por supuesto, y que vamos a hacer un contraste para ver qué conforma ese parámetro de control de regularidad y qué es lo más favorable a las personas, sin duda, pero no como si se estuvieran impugnando como actos reclamados esas disposiciones de derechos humanos. No es esa la función. Dice alguien más, si la Corte en la contradicción de tesis determinó la prevalencia de las restricciones a los derechos, ello implica sostener la idea de que una sentencia de la Interamericana no puede ordenar al Estado mexicano modificar su constitución. Este también era uno de los elementos clave. La Corte Interamericana ya le ha ordenado a algún Estado que ha reconocido su jurisdicción que cambie su constitución. Y es el caso de La Última Tentación de Cristo, que es un caso en Chile, donde esta película, si alguien la ha visto, fue censurada. Y en su momento se le dijo al Estado chileno que lo que permitía la censura tenía por germen una disposición constitucional. Y el Estado chileno tuvo que modificarlo.
Hay quien dice que ya venía el proceso de modificación en marcha y entonces quiere restarle en ese sentido cierta fuerza a la resolución de la Corte Interamericana, pero lo cierto es que cambió la Constitución. ¿Por qué? Porque a nivel internacional el derecho interno no sirve de justificante para incumplir nuestros compromisos internacionales. Alguna voz dice que desde la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados se reconoce la supremacía constitucional. No lo comparto, esta no es la interpretación del artículo 46 de la Convención de Viena. Lo único que se prevé para poderse excusar de un compromiso internacional es que sea notorio que quien va en representación de un Estado no tiene esa representación, porque hay una norma de su Constitución o una norma fundamental que establece claramente quién tiene la competencia para acudir a sede internacional en representación del Estado y asumir compromisos. Es decir, si este grupo de personas va a Naciones Unidas y pretende comprometer al Estado mexicano en un tratado con una nación de cualquier continente, y quienes representan a esa nación de ese continente tienen total distracción y ratifican y firman el tratado con este grupo de personas, evidentemente ni ese Estado ni el Estado mexicano se va a ver obligado por eso, que no es ningún tratado. Pero fuera de ello, al contrario, en la Convención de Viena lo que se establece es el principio pacta sunt servanda, el cumplimiento de buena fe de las obligaciones internacionales e incluso el dotarles de un efecto útil, es decir, desarrollarlas, no impedir su objeto y finalidad, sino incluso promover que se consigan. Entonces no, es imposible que esto se sostenga. Y si una sentencia de la Corte Interamericana algún día condena al Estado mexicano por un caso en el que se haya aplicado el arraigo con fundamento en el artículo 16 constitucional y obliga, sentencia al Estado mexicano a modificar su constitución, eso sucederá. Pero son casos extremos. En el caso de jurisdicción militar, la Corte Interamericana, en el caso Radilla Pacheco, no determinó que se requería cambiar el artículo 13 constitucional. Y la misma redacción del 13 constitucional hoy nos sirve para afirmar la acotación de la jurisdicción militar. Lo que antes servía a las autoridades para hablar de una extralimitación de la jurisdicción militar, hoy, a la luz de la interpretación del debido proceso, el derecho a un órgano jurisdiccional natural, un juez imparcial, es entendido sin mayor problema. Como siempre debió de ser, ninguna persona puede estar sometida a la jurisdicción de los tribunales militares. Los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción a personas que no pertenezcan al ejército. Es evidente. Bueno, hay que hacer esas lecturas y sí se puede tener que modificar la sentencia porque un órgano internacional te lo dice. Se dice que el desarrollo de la jurisprudencia en el seno de la Corte implica un avance para hacer efectiva la vinculación que tiene el Estado para que las normas de derecho interno se interpreten y apliquen en armonía con los tratados internacionales. ¿Considera usted que el desarrollo jurisprudencial debe realizarse tomando en cuenta el principio de que estamos ante ordenamientos legales vivos como son la Constitución y los tratados internacionales? Pues yo soy partidario de que entendamos nuestro sistema normativo con total apertura y desde una óptica evolutiva. Ciertamente no son los mismos contenidos que los que se pueden derivar del artículo 6 o del artículo 4. ¿En qué casos me refiero? El artículo 4 tiene el derecho a decidir de manera libre, informada y también responsable sobre el número y espaciamiento de nuestra descendencia. Y en los 70s, cuando esa norma se incorporó, se pensaba como único derecho el derecho a procrear y por lo tanto como obligación del Estado no impedir que se procreara. Y hoy, a partir de la misma frase normativa, las mujeres tienen derecho a interrumpir su embarazo. En el artículo 6 se decía desde también los años 70, el 77, que el derecho a la información está garantizada por el Estado. Y antes de la reforma de 2007 al artículo 6, en esos años, esa sola frase dio primero para que solo se reconociera un derecho a partidos políticos para informar de sus plataformas al público y luego todo el desarrollo del derecho de acceso a la información. Todas las normas tienen que interpretarse de forma evolutiva, o sea, no hay más. No sé cuántos minutos me quedan porque todavía quiero hablar algunas cosas, como 20 minutos. Bueno, hay algunas otras preguntas aquí que podría tocar. ¿Existe alguna sanción legal para las autoridades jurisdiccionales en un proceso ordinario que no ejerzan el control difuso inaplicando una norma que infringe un derecho humano?
Bueno, a ver, aquí esto nos lleva un poco ya al estado actual de la jurisprudencia sobre el control. Si cualquier órgano jurisdiccional en competencia ordinaria no lleva a cabo un ejercicio de control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad, la alzada podrá enderezar la decisión, revocarla, emprender el ejercicio y dar los estándares sobre los cuales se tiene que fallar. Y si el tribunal de alzada todavía en jurisdicción ordinaria no lo hace, en el amparo directo, por ejemplo, se podrá ordenar por el órgano federal. Y de hecho hay un precedente muy interesante que dice que el órgano federal no reenvía con plenitud de jurisdicción, sino que hace el ejercicio y luego le da los estándares. Y creo que esta es la postura correcta, porque, de nuevo, insisto, desde mi óptica el control difuso de constitucionalidad y de convencionalidad lo único que hace es precisar el marco normativo. Decir lo que es derecho para luego resolver las pretensiones que se van sometiendo a la jurisdicción de los tribunales es el ejercicio primero y más importante de cualquier órgano jurisdiccional, y eso no tendría que dejarse a un reenvío. Entonces, ¿existe sanción? Bueno, pues existe, digamos, esta responsabilidad, porque se sabe que tus decisiones van a ser revocadas. Ahora, es tan grosero tu actuar que desconoces la reforma constitucional de derechos humanos, pues siempre habrá quien te pueda presentar una queja diciendo: esta persona se aparta de la jurisprudencia, desconoce totalmente el marco normativo y no tiene la capacidad de juzgar. Sin duda, hay quien podría hacer eso. Considero que a la luz de la reforma de junio de 2011 se ha incurrido en un abuso al invocar la violación de derechos humanos en detrimento de la justicia pronta y expedita. No, yo creo que los calificativos de la justicia es justicia completa y expedita, ¿no? Y para que haya justicia completa, pues de menos tiene que utilizarse todas las fuentes del marco normativo. Ninguna prontitud de la justicia puede ser usado de excusa para no tener el marco normativo completo. Yo no creo que haya un enfrentamiento, yo creo que las obligaciones vienen en ambos lados. ¿Bajo qué principios o criterios se rige la interpretación y aplicación de las restricciones a los derechos humanos que establece expresamente la Constitución? ¿O eso se resuelve dependiendo de la opinión de cada órgano jurisdiccional? ¿Esto no sería contrario al principio pro persona en virtud del diverso tratamiento que se le da a los casos concretos dependiendo de nuevo el órgano jurisdiccional? Bueno, por supuesto que uno de los mayores ideales para obtener seguridad jurídica es que todo órgano jurisdiccional mantenga el mejor criterio respecto a los derechos, pero sabemos que esto no pasa en los hechos. Ahora, porque los juzgados y tribunales puedan tener criterios contradictorios, ¿eso va a ser usado de excusa para negar los avances? No. Si hay contradicciones, hay formas de resolverlas, ¿no? Y esas formas de resolverlas son la contradicción de tesis. Entonces, me parece que cada órgano tiene que hacer su mejor esfuerzo para adecuar el caso concreto y darle la mejor solución posible. ¿Habrá diferencias? Seguro. Seguro que habrá diferencias, sobre todo en jurisdicción ordinaria, donde sean dos las partes contendientes y una diga: esta interpretación, no aplicar esta restricción constitucional fue en mi perjuicio. Bueno, cuando eso suceda y la otra parte sostenga que no, que eso es lo más favorable al principio de pro persona, habrá un enfrentamiento de derechos que se podrá resolver vía ponderación. Por eso hoy la ponderación retoma importancia como un método argumentativo para resolver las colisiones entre derechos. Ojo, entre derechos. Yo he dicho que también se puede pretextar para restringir a los derechos conceptos jurídicos indeterminados, bienes constitucionales como el orden público y la seguridad nacional, pero yo no le doy el mismo peso que a los derechos de las demás personas. Cada quien optará por cosas diferentes. ¿Pueden aplicarse una jurisprudencia generada con anterior a la reforma de los artículos constitucionales de 6 de junio y de 10 de junio? Mi respuesta es claramente sí. El noveno transitorio de la reforma de 10 de junio de 2011 dice que se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Todas las disposiciones implican las de fuente legislativa y las de fuente jurisprudencial. Si hay una jurisprudencia de quinta, sexta, séptima, octava, novena época que abiertamente contravenga los contenidos de nuestra Constitución, no es más, no está más vigente, ni siquiera tiene que declararse inválida, no está vigente, quedó derogada. En materia de amparo hay un par de preceptos, porque el artículo, no me acuerdo si es cuarto del transitorio del decreto, dice que simplemente que los criterios
que se hayan emitido por asuntos que se hayan resuelto previos a la reforma no podrán utilizarse para conformar jurisprudencia con posterioridad a la reforma. Y en la ley de amparo vigente se pone un transitorio que dice que ningún criterio podrá ser empleado si contraviene o si se opone más bien a los contenidos de la nueva ley de amparo. Yo vinculo los tres asuntos porque creo que lo que no resulte acorde a la reforma en derechos humanos en cualquier materia y en amparo en específico no es aplicable. Cuidado con las jurisprudencias que son posteriores a eso y quererlas desaplicar, porque si no se hace una argumentación seria donde se diga de una interpretación conforme y tal, lo más seguro es que se enfrenten a pues la ira y el regaño de los órganos que establecieron esa jurisprudencia, que les recordarán de su obligación legal. Reflexionando más sobre el criterio de la Corte, ¿le parece a alguien que el propio que se viola el principio de progresividad de los derechos humanos, el pro persona? Porque hay un retroceso. Insisto, yo creo que hay dos avances en la inclusión de las normas sobre derechos humanos de fuente internacional con rango constitucional y en la obligatoriedad de toda la jurisprudencia. Y que el retroceso podría venir si por apoyar a ciegas el bloque que defiende la jerarquía como regla absoluta, se desconoce el principio de pro persona. Desconocer el principio de pro persona, desde mi óptica personal, sí sería una regresión. Pero yo no creo que esta decisión se tenga que interpretar de esa manera. Alguien más considera que la evolución del proceso de control difuso de convencionalidad y constitucionalidad reflejada en las tesis de la 10ª época tendrán otra matriz a partir del criterio dado en la contradicción. ¿Cuál creo yo que sea la perspectiva de este tema? Y si considero que los órganos jurisdiccionales llegarán al extremo de considerar que los límites que forman parte del contenido de cada derecho resultan una restricción expresa. No. Ojo, los límites de los derechos, lo que delimita a los derechos, tiene que ver hacia el interior con qué no puede ser parte de un derecho. O sea, no es parte de la libertad de trabajo el explotar a otras personas. Nadie puede justificar en su derecho de propiedad el explotar a otras personas, el defender la servidumbre o la esclavitud, porque los contenidos del derecho a la propiedad no van hasta ese grado. Eso es diferente a restringir el derecho a la propiedad en otros casos. Por ejemplo, ninguna industria puede decir que su libertad de comercio se ve restringida porque no pueden contaminar todo lo que quieran, o porque no pueden pagarle la bicoca que quieran a quienes trabajan en ellas, o porque no les permiten explotar los terrenos de una comunidad indígena, porque la libertad de comercio, la libertad de industria de las empresas no tiene esos contenidos. Entonces, eso no es un tema de restricciones, sino de delimitar los contenidos del derecho. Punto. Esto es muy diferente a que de pronto el derecho a informar de alguien choque con el derecho a la privacidad de otra persona. Y de nuevo, ahí no es tanto una restricción como un choque de derechos que en el caso concreto tendría que ser ponderado. Entonces, cuidado, no cualquier cosa es una restricción. ¿Qué sucede cuando existe conflicto entre dos normas internacionales de derechos humanos o cuando se contiene una regulación más extensa o más exigente que otra? Pues en las propias fuentes normativas en el ámbito internacional también rige el principio de pro persona. Si en el ámbito universal se tiene un estándar más favorable que en el ámbito interamericano, no aplica el ámbito interamericano. O sea, nadie puede tomar de pretexto una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, decir que es obligatoria para desconocer un contenido que se ha avanzado en el sistema universal de protección. Y esto se cuida en la contradicción de tesis 293 porque se condiciona la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Corte Interamericana a que resulte lo más favorable. Y alguien más concluye que en su opinión armonizar las restricciones de los derechos humanos que existen en la Constitución y en los instrumentos internacionales es el aspecto medular. Sí, por supuesto. El tema no es jerarquizar, sino que el tema es armonizar los derechos humanos. Alguien más dice que en el Pleno señaló que una vez que el juzgador realice el control de convencionalidad y determine que una norma interna es contraria a determinado derecho humano contenida en tratado internacional e incluso la interpretación efectuada por la Corte debe analizar el acto reclamado prescindiendo del precepto del derecho interno y aplicando el instrumento internacional de derechos humanos. Esto es claro, o sea, en un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad,
No, el objeto del juicio no es la constitucionalidad ni la convencionalidad de la norma. Eso es, por ejemplo, el objeto en un amparo contra leyes. Como se puede dar en cualquier proceso, digamos, en vía incidental se determina si se aplica o no se aplica, y si no se aplica, los demás actos que se están juzgando, pues se ajustan a la no aplicación de esa norma. Punto. Esto es muy importante. Y dice que si la Corte entendió el control de convencionalidad como el contraste de la norma interna con el derecho humano contenido en el tratado o la jurisprudencia de la Corte para proceder a la desaplicación, si lo que pasó en la contestación de tesis 293 se incorpora como un requisito adicional que en la Constitución no contenga alguna restricción. Bueno, sí, es verdad que ahora hay que cuidar la argumentación, porque si se establecen restricciones expresas en el texto constitucional, tendrá que irse por caso vía ponderación a determinar cuáles son los estándares aplicables. No abundo en método, porque dentro del curso de la MIG en unas semanas más habrá una unidad específicamente dedicada a ello. Pero bueno, sí lo dejo como un tema a seguir. Sí, tenemos que argumentar en materia de restricciones, pero lo primero es ubicarlas. Finalmente, solo utilizar los últimos minutos para dar a conocer algunos precedentes que me parecen importantísimos. En cualquier recurso ante un tribunal se puede hacer un control difuso de convencionalidad o de constitucionalidad. Los tribunales colegiados de amparo se han preguntado si en la queja, en el amparo, pueden hacer este control difuso, o si en el recurso de revisión. Yo podría ampliar la pregunta. Pues claro que lo pueden hacer en cualquier momento. Algo más es si otros órganos con funciones jurisdiccionales, incluso que formalmente no pertenezcan al Poder Judicial, pueden hacerlo. Todos estos órganos con funciones jurisdiccionales que pertenecen formalmente al Ejecutivo, por supuesto que pueden hacerlo, y no solo sobre las normas que condicionan su actuar, su proceder, sino las normas que aplican para resolver a los casos concretos. Esto se lo preguntó en su momento el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y respondió en sentido afirmativo. Hay uno que me parece muy importante, que es distinguir que en el control concentrado, de nuevo, en un amparo contra leyes, lo que se juzga es la disposición y su constitucionalidad o su convencionalidad. En cambio, cuando se aplica el control difuso dentro de una jurisdicción ordinaria, lo que se está juzgando son dos pretensiones encontradas entre particulares las más de las veces, y el control difuso no tiene que ver con lo que aleguen las partes o lleguen a argumentar, sino con un deber ex oficio del órgano jurisdiccional. Y eso no rompe la imparcialidad en el juicio, sino que simplemente ayuda a delimitar el marco normativo para luego resolver la contradicción entre las pretensiones de las partes. Hay unos criterios que incluso pueden ustedes analizar y pensar que son unos criterios encontrados, porque hay quien dice que el control difuso, o la observancia del principio pro persona, o del principio pro actione, o de las obligaciones constitucionales del párrafo tercero constitucional, son fundamentos suficientes para tratar de minimizar las formalidades procesales. Y hay quien dice que ninguno de esos principios es suficiente para desconocer estas formalidades procesales. Aquí sin duda hay algunas contradicciones y algunas aclaraciones que se tendrán que hacer con el tiempo. Por supuesto que se desconozcan los plazos es contrario al debido proceso. Nadie puede simplemente poner en una demanda, atendiendo al principio de pro persona, permíteme presentar esta demanda 5 años después. ¿Por qué? Porque la persona contra la que se presenta la demanda va a decir ¿y dónde queda mi derecho a la seguridad jurídica o al debido proceso? Eso sin duda, pero de que algunos formalismos se pueden disminuir también es verdad. Equivocarse en la vía y tener, por ejemplo, presentada en tiempo una demanda es uno de estos casos. Claro, si no aceptamos que al equivocarnos en la vía se puede corregir y tomar la primera fecha de presentación como la fecha donde se accionó, siempre nuestra demanda va a acabar siendo extemporánea. Entonces siempre van a decir, ojo, yo no puedo ampliar los plazos para la presentación de la demanda, pero nadie quiere que usted amplíe los plazos para la presentación de la demanda. Lo único que se quiere es que usted
empiece a computarla a partir del momento en que yo la presenté ante el primer órgano jurisdiccional. Bien, me equivoqué, claro, la ignorancia del derecho no excusa de su incumplimiento, pero en materia de derechos humanos tampoco tendría que quedar la defensa de estos derechos supeditada a que pueda yo contratar la mejor defensa posible. Quienes entre ustedes tienen la capacidad económica de contratar la mejor defensa posible nunca tendrán este problema, pero quienes entre ustedes no tengan esas posibilidades, de pronto creo que no tendrían que ser penalizadas las personas por ese hecho. Entonces, ese tipo de formalidades son las que podrán irse matizando. Oiga, que las pruebas que ha dado son insuficientes, bueno, usted tiene el deber de investigar las violaciones de los derechos humanos y una figura legal que es mandar pruebas para mejor proveer. Emplee la figura y juzgue efectivamente lo que se le planteó. No ponga de excusa la impericia de las partes para no defender los derechos humanos. Este tipo de formalidades sin duda pueden ir matizándose, o al menos esa es mi esperanza. Y hay otra que yo hace rato ya mencionaba, control de convencionalidad ex oficio. Los tribunales de alzada están obligados a responder dentro del ámbito de su competencia los agravios relativos a la violación de preceptos constitucionales. Si alguna parte le plantea al juzgado ordinario un tema de control difuso de constitucionalidad o de convencionalidad y hace argumentos de constitucionalidad o de convencionalidad, el órgano jurisdiccional tiene que atender esos argumentos. No va a expulsar la norma, no va a invalidarlo porque no es su competencia, pero sí puede inaplicarla al caso concreto. Y si no lo hace, en el recurso de apelación o el que fuere que se presente en alzada, el Tribunal Superior de Justicia lo tiene que hacer. Y aunque no lo hiciera valer como agravio en su recurso, lo tiene que hacer porque es un control ex oficio. Por supuesto, esto tiene una contracara, una inconvencionalidad o una inconstitucionalidad resultante de un control difuso nunca va a poder dar lugar a una declaratoria, solo a una invalidación en el caso concreto. Aunque hay un matiz importante, porque si hay figuras de jurisprudencia local y hay un criterio de que esta norma resultó inconvencional caso a caso, no sabemos bien todavía si por vía de jurisprudencia local eso pudiera quedar como criterio, porque tendría entonces unos efectos muy parecidos a la invalidación. Ahí son todavía dudas que permanecen en el aire. Y alguno más nos dice que el órgano de amparo puede efectuar su análisis. Dice esta tesis, que es de enero de 2013, publicada en enero de 2013, control de convencionalidad ex oficio en un modelo de control difuso de constitucionalidad. En el juicio de amparo es innecesario conceder la protección solicitada para que la autoridad jurisdiccional responsable lo efectúe, pues el órgano de amparo puede asumir tal análisis. Es el otro de los criterios que les anuncié en un principio, porque estos dos me parecen los más importantes. Tribunal de alzada, usted éntrele al tema. No le entre a tribunal de amparo, usted no tiene que mandar un amparo para efectos con plena jurisdicción. Y lo leo: si en una demanda de amparo se hace valer como concepto de violación que la autoridad jurisdiccional responsable omitió ejercer el aludido control respecto de una norma general relacionada con la litis natural, aun cuando tal aspecto se le planteó durante el juicio por alguna de las partes, si resulta correcta tal aseveración, es innecesario conceder el amparo solicitando para el efecto de que la autoridad ejerza con libertad de jurisdicción sus atribuciones de control a efecto de determinar si es o no procedente inaplicar la norma, porque ello no tiene ninguna finalidad práctica y contraviene el acceso a la justicia pronta y expedita del 17 constitucional. Por lo que el órgano de amparo, por mayoría de razón, puede realizar el ejercicio de control declarando el concepto de violación fundado, aunque inoperante si la disposición no infringió los derechos humanos, o también fundado ordenando que en reparación la autoridad responsable ejerce el control de convencionalidad desaplicando esa norma bajo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Esto es fundamental. Hay algún otro que es también importantísimo, porque solemos ver que el control difuso es solo sobre normas generales y no es así. Hay una tesis publicada en diciembre de 2012 que nos dice que el control de convencionalidad puede ejercerse respecto de cualquier actuación u omisión del Estado, actos y hechos. Si ustedes siguen los orígenes de la expresión control difuso de convencionalidad en el sistema interamericano, verán que al principio sí es un tema que recae en los órganos jurisdiccionales, después se ha ampliado a todas las autoridades del Estado,
a todas las autoridades del Estado, y lo siguiente que tenemos es dar este paso. No solo es sobre normas, sino también puede ser actos, hechos o omisiones. Creo que eso lo facilita si ustedes perciben al control difuso como el ejercicio que delimita el marco normativo aplicable. Lo único que ustedes están haciendo es precisar ese marco normativo y a partir de ahí juzgar incluso una norma, y si no la pueden interpretar conforme, desaplicarla, pero también juzgar una actuación o unos hechos. Y finalmente, bueno, no todo es exigencia para los órganos jurisdiccionales. Hay por ahí una tesis que dice que si no realizan el control difuso se entiende que no lo estimaron necesario. Claro, lo que se dice también es que queda a salvo el derecho de las personas para que formulen los agravios que requieran y en amparo se repare esto. Entonces, digamos que si alguien tiene cierta pereza de ejercer sus funciones, bueno, de nuevo, la consecuencia de ello será que en vía de alzada o de amparo, pues, le revoquen sus determinaciones, y eso nunca es bueno. Eso creo que por el momento sería todo. En estos momentos se cortaría la grabación para efectos de quienes siguen este curso de manera virtual en la plataforma de la MIG.